Bueno, ¿cómo están todos? Hoy la verdad que es un placer enorme tener un invitado de lujo, donde vamos a estar profundizando de temas que resultan más que acuciantes para la sociedad en su conjunto y cómo nos está afectando a cada uno de nosotros, no solamente a las generaciones presentes, sino también a las venideras. Bueno, hoy estoy compartiendo esta nota con Miklos Lukács para introducirlo. Ya es de público conocimiento, pero quiero compartirles un poco una breve bio. Él es académico peruano especializado en filosofía de la tecnología, filosofía política y tecnologías convergentes. Cuenta con un PhD en Management de la Universidad de Manchester, también un máster en ciencias en gestión de innovación por la misma universidad, un Master of Development Studies de la Victoria University of Wellington en Nueva Zelanda, y es licenciado en medicina veterinaria por la Universidad Mayor de Chile, actualmente profesor principal de ciencia y tecnología en la Universidad de San Martín de Porres, Perú. Bueno, ¿cómo estás, Miklos? No, perfecta la introducción, ¿ah? Salió pero muy bien. Muchísimas gracias, Gretel, por la invitación y bueno, encantado de conversar contigo, ¿no? Bueno, gracias, Miklos, por cedernos esta parte de tu tiempo. Bueno, el tema que hoy queremos estar abordando está vinculado con la industria 4.0 y que prácticamente es una especie de neologismo, ¿no? Una expresión de una nueva creación de la lengua, pero que está actualmente asociado a esta cuarta mega evolución técnica económica de la humanidad, que bueno, si uno arranca desde la primera revolución industrial, encuentra, digamos, esta concatenación histórica. Hoy también es conocida como la inteligencia artificial, la industria inteligente, y cómo de alguna manera las empresas poco a poco van a ir reorganizando el modus operandi convencional para dar paso a esta adopción de nuevas tecnologías y una adopción progresiva de automatización en todo el proceso. La primera pregunta está vinculada a las relaciones humanas, teniendo en cuenta tu expertise, que estás constantemente investigando en este tema. ¿Cuál va a ser el impacto de esta automatización en un sendero que podría llegar a una especie de deshumanización, ¿no? ¿Cómo esto se lleva puertas adentro en la sociedad civil, en el entramado civil? ¿Cómo puede llegar a impactar en el entramado social este avance de la industria 4.0? Claro, bueno, es un tema muy importante ahí, la intersección entre el cambio tecnológico y el mercado laboral. Creo que es una de las grandes interrogantes de este siglo. Creo, si lo ponemos también desde una perspectiva histórica, que ni siquiera la revolución industrial, la primera, que se dio en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, ¿no? En Escocia y en Inglaterra, con la creación de las máquinas a vapor, la mecanización de la producción, ¿no? El concepto de división del trabajo que acuñó Smith, donde se desarrollaron estas grandes empresas textiles en el noroeste de Inglaterra, en Manchester y en Liverpool. Ni siquiera en ese periodo que va entre 1760, 1840 más o menos, el desarrollo de los ferrocarriles. Recomiendo que para que la gente que quiera profundizar sobre revolución industrial, la primera por lo menos hay unos grandes libros de un historiador, de dos grandes historiadores, uno es David Landes y el otro es Joel Mokyr. Ellos han escrito mucho sobre este tema, unos libros increíbles, ¿no? Sobre la revolución industrial. Aún con los cambios paradigmáticos que generó esta revolución industrial, no solamente en el desarrollo técnico del Reino Unido, ¿no? El desarrollo industrial del Reino Unido, sino también los cambios sociales profundos, porque hay que recordar lo siguiente, que el cambio tecnológico no es neutro, o sea, no solamente afecta a las esferas de producción, sino que tuvo un impacto brutal en la reconfiguración de las ideologías políticas. Es gracias a esta revolución industrial donde tú tienes estas migraciones muy fuertes de la ciudad, del campo a la ciudad, en Inglaterra, en Escocia, el desarrollo de las grandes urbes, ¿no? Y lo que te generan estas dicotomías o estas dualidades entre proletario y capitalista. Es a partir de los que empiezan a ganar mucho, a acumular riqueza y capital con este desarrollo industrial y la enorme cantidad de gente que era mano de obra barata, incluso trabajaban los niños. El primer gran observador de esto, de hecho, es ¿cómo se llama? Charles Dickens, Mm. el autor británico, ¿no? Cuando Sí. tú lees David Copperfield, bueno, son denuncias de las condiciones laborales de estos niños, de estas personas. Bueno, a lo que voy es que ese cambio tecnológico también genera el surgimiento del capitalismo como un sistema económico. Ese Mm. es un primer punto. Como te dije, es un cambio tecnológico que genera tremendo impacto. El surgimiento del capitalismo como modelo dominante de producción
y unos años después, como respuesta, el surgimiento del comunismo, como respuesta a ese capitalismo. Entonces te das cuenta que fue una revolución muy, muy profunda, muy potente, pero la que estamos viviendo ahora, no tengo la menor duda que va a ser mucho más sísmica incluso, porque aquí ya estamos hablando, es probable que se empiece a hablar en términos ya no de un mercado laboral o de una humanidad acostumbrada a trabajar como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, sino que ya se empiezan a incorporar conceptos como teorías del ocio, Exacto. personas que ya no trabajen, Mm. simplemente que dejen todo en manos de la automatización gracias a las tecnologías convergentes, a la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la ciencia de materiales, impresión en 3D. Tienes una serie de tecnologías que, por lo menos en la propuesta que nos dan sus promotores que están en el Foro Económico Mundial, ¿no? Y los gigantes tecnológicos nos están diciendo, este futuro es maravilloso, no vas a trabajar, así que dedícate al ocio, vas a poder crear todo este tiempo. Se viene algo muy Exactamente. bueno. Sí, lo que estás mencionando, Miklos, es una realidad. Existe esta famosa cultura de maker, ¿no? Hágalo usted mismo, ¿no? Estos sistemas, digamos, dispositivos, digamos, conectados, la robótica, la Internet de las cosas, digamos, van a imprimir una especie de transformación en la industria convencional. Creo que acá lo que más tenemos que analizar quizás es el mercado laboral. Recién estabas mencionando qué va a suceder con la cantidad bueno, de puestos de trabajo tradicionales, desde administrativos, bueno, todo lo que es, digamos, manual, que se venía llevando a cabo por seres humanos. ¿Qué lugar va a ocupar, digamos, la eficacia y la impresión, digamos, de calidad que le va a dar el ser humano al ser reemplazado piano a piano con el tema de la robótica? ¿Cómo ves esto, el impacto a nivel mercado laboral y cuáles son los consejos que vos estarías dando para esta reconversión que solamente, no solo va a operar puertas adentro en materia de la industria, sino fundamentalmente en el mercado laboral? Bueno, es muy interesante y muy potente esa pregunta porque lo que pueda decir quizás no sea muy esperanzador para gran parte de la población. Como te dije, la narrativa que acompaña esta cuarta revolución industrial, esta automatización de la producción, este paraíso terrenal es maravillosa. Ellos hablan siempre del progreso de la humanidad, hablan en nombre de todos nosotros, como si todos nosotros nos fuéramos a beneficiar, pero ese no es el caso. Sí, Ya en 2013, en un paper que se publica en el Oxford Martin Institute, ¿no? De la Universidad de Oxford, con Frey y Osborne, dos autores, en 2013, que publican un paper que se llama El futuro del empleo, ¿no? Cómo la computación o las computadoras van a afectar el mercado laboral. Ellos llegaron a la conclusión de que aproximadamente 47%, creo, 47 o 52, no recuerdo, pero ponle la mitad, ¿ok? La mitad de los empleos actuales iban a ser destruidos en los próximos 5 o 15 años por la inteligencia artificial. Y aquí hay un gran problema que te dicen, claro, a ver, es la famosa idea de destrucción creativa schumpeteriana, ¿no? Joseph sí, Schumpeter, el padre de la economía evolutiva, el padre de la economía de la innovación, que te dice esta idea de destrucción creativa, ¿no? Que hay pequeños, que es el motor del capitalismo, donde tienes pequeños emprendedores, en este caso puede ser trabajadores, pequeños emprendedores que van compitiendo entre sí, tratando de generar nuevos productos, nuevos servicios, y en la carrera, bueno, unos venden más que otros, los que no venden desaparecen, se destruyen, ¿no? Y así los que van desarrollándose, los que van teniendo éxito, van creciendo y entonces ese dinamismo, esa destrucción es lo que Schumpeter denomina la destrucción creativa. ¿Por qué es creativa? Porque aquellos que fueron destruidos, si quieren reintegrarse al mercado, ¿no? Al modelo del capitalismo, lo que tienen que traer es ideas novedosas. Tienen que generar valor agregado a través de las ideas. Por eso es que se le dice este concepto de destrucción creativa. sí. Schumpeteriana. Entonces estamos en un principio o sea, unos dicen un principio de destrucción creativa schumpeteriana. Ahora, el problema es que la población que va a ser afectada por la automatización de la producción es la población laboralmente más vulnerable, Mm, es la población que trabaja en los trabajos más sencillos. sí, No solamente estamos hablando de personas, por ejemplo, que empacan espárragos en una fábrica, ¿no? Que están todo el día
repitiendo el mismo trabajo, que eso tiene una repercusión directa sobre su calidad de vida, sobre su psicología, etcétera. No solamente estamos hablando de ellos, estamos hablando también de, por ejemplo, que trabajan en industrias, en todo lo que sean los medios, aquellos que piensen que porque son, no sé, pues médicos o doctores o economistas, van a estar completamente libres, eso no es así. Lo más probable es que, si bien estos trabajos, incluso los abogados, ¿no? Estos trabajos no van a estar abiertamente o directamente, no van a sufrir el mismo impacto, pero van a tener que aprender a convivir con la automatización. Entonces ya, por ejemplo, en China y en los Estados Unidos, tú tienes sitios donde para problemas o disputas familiares o disputas locales judiciales pequeñas, se accede vamos a decir, a procedimientos legales automatizados, donde los algoritmos determinan quién tiene y quién no tiene la razón. O sea, ya tienes Tremendo. abogados automatizados, exactamente. Entonces eso te pone una disyuntiva, ¿no? La moral humana es una, la moral del algoritmo es otra, porque el algoritmo simplemente no tiene moral. Entonces, o si tiene la moral, es la moral de quien programó el algoritmo, o tiene la moral de la información que se le metió al algoritmo. Entonces, ahí tienes tú una serie de consecuencias o de impactos éticos muy potentes. Pero bueno, vamos a poner eso. No solamente como te decía, las profesiones o los trabajos más elementales van a ser reemplazados por los robots en la línea de producción. Esto ya es un hecho. Amazon funciona, por ejemplo, Amazon compró hace, creo que como más de 5 años, una empresa de robots alemana, Keva o Kiva, no recuerdo bien el nombre. Amazon tiene plantas de distribución que operan exclusivamente con estos robots. No hay personas repartiendo y recogiendo paquetes. Todo es carritos automáticos que ya tienen programado el circuito del almacén, y todo, absolutamente todo se hace automatizado. Entonces, a lo que iba a decir con esto, los mozos ya pueden ser reemplazados. En China ya existen restaurantes que no tienen ni una persona. Entras, te cocina una máquina y te entrega la comida a una máquina. Entonces, ese es el impacto. El problema va a ser para la gente que no, y por eso digo que es una falsa promesa, que esta gente que está sometida a esta automatización, los contadores van a desaparecer. Son gente que tiene, vamos a decir, 35, 40 años en adelante, ¿no? Que todavía en condiciones normales todavía serían competitivos en el mercado laboral, ¿no? Pero que no van a tener el tiempo para hacer la actualización a las nuevas habilidades, y se van a quedar fuera del mercado laboral. Bueno, hablando de eso, de quienes se quedan fuera del mercado laboral, unos análisis han arrojado que los próximos 10 años puede llegar a automatizarse hasta una quinta parte de los puestos de trabajo va a quedar totalmente, digamos, al margen a partir de este avance de la automatización, y Francia se prevé que va a perder 3 millones de puestos de trabajo. Y quiero volver un poco al tema de Francia, y recién tocaste, existe una especie de aversión, vos que estás ahí en la Unión Europea, existe una especie de aversión de parte de las pymes francesas respecto a este avance, ¿no? de la automatización y de la industria 4.0, y una preocupación insólita. Y recién también estuviste mencionando el tema del complejo Silicon Valley. La realidad es que, digamos, donde están estas gran mega empresas, Facebook, Google, Amazon, bueno, todas las grandes corporaciones, Uber, digamos, Airbnb, vos fíjate que los empresarios alemanes y franceses dejan sus países y se radican allí por una cuestión de la regulación laboral, que es mucho más exigente y más potente en Francia y en Alemania. Entonces quería también tu visión desde ahí, que estás en suelo europeo, en primer lugar, sobre cómo está sobrellevando quizá Francia toda esta pugna con el empresariado pyme, porque recordemos que Francia tiene un entramado, digamos, fuerte en lo que es pymes, ¿no? De hecho, Emmanuel Macron ganó gran parte de la campaña con el interior de Francia, ¿no? A la hora de querer gobernar. Es muy potente el entramado que existe en Francia. Entonces, esta colisión digamos, de este avance que se está dando en esta industria y cómo reaccionan los franceses, por un lado, y por otro lado, cómo los empresarios franceses y alemanes dejan sus países para radicarse en Silicon Valley por una cuestión de morigeración en el ámbito de derechos laborales, ¿no? Bueno, claro, no solamente son derechos laborales, ojo, lo que pasa es que la Unión Europea bueno, en su primera etapa tuvo reformas de primer piso, ¿no? Una primera institucionalidad que fue de carácter económico, la integración económica. Llegaron a un segundo piso de reformas y de integración, ¿no? Las instituciones de segundo piso, que fueron las instituciones políticas. Ahí estás hablando ya de, no sé, pues de ciertos
conglomerados, ¿no? El Tribunal Europeo y una serie de cosas, y ya después pasas a un tercer nivel que son las instituciones de tercer piso, que son las instituciones culturales, donde ya empiezas a hablar de una Europa, una narrativa donde ya no existen los estados-nación. Entonces Europa en ese periodo, ¿no? Porque claro, la Unión Europea, el origen la tienes en esta unión del carbón. Sí, la En el, checa. En italiano la checa, sí, industria de carbón y acero, sí. creo que fueron seis países Sí, inicialmente, 6. exactamente, y después posteriormente fueron integrándose el Reino Unido, después se fue a integrar, porque vamos a decir, los grandes bloques de la Unión Europea son Alemania y Francia. Sí. Esos son las dos grandes columnas. Y bueno, en el transcurso de ese tiempo te ha visto reformas económicas, reformas políticas, reformas culturales. El problema de la Unión Europea es que la Unión Europea se terminó comiendo a sí misma, se hizo tan grande y tan poderosa, ¿no? Que se volvió omnipotente y omnipresente. Entonces empezó a excederse en sus capacidades de legislación y en sus alcances de legislación, y literalmente varios países se vieron afectados por estos burócratas de Bruselas que desconocían absolutamente las realidades de los países que estaban legislando. En el Reino Unido eso fue lo que generó un rechazo en el Brexit. Por eso es que el Reino Unido, los británicos renunciaron a esto porque veían que, o sea, no voy a ser gobernado por un burócrata en Bruselas, ¿no? Además hay un tema ahí de amor propio, ¿no? Y Sí. tenían toda la razón, porque lo que han hecho es generar, primero que existen creo como 50.000 empleados públicos ahorita en la Unión Europea, es un gigante. Sí. De esos 50.000, más o menos entre 12 y 15.000 ganan más que el primer ministro del Reino Unido. O sea, es una meca para conseguir empleo. Como toda organización progre, como todas las Naciones Unidas. Todo el mundo quiere trabajar en las Naciones Unidas porque no haces absolutamente nada, literalmente, ¿no? Te pagan un sueldazo, tienes gastos de relocación, para el CBC súper bien para si es que quieres después postular a universidades. O sea, es el paquete perfecto. El hecho es que tienes que acomodarte pues a la agenda, ¿no? Tienes que ser fiel a la Sí. agenda. Sí. Y parte de esa agenda es la hiperinstitucionalización. Cuando tú creas una nueva ley, tú estás creando puestos de trabajo para estos buros. Por eso es que, por ejemplo, ¿no? Es absurdo, para fabricar un parachoques tienes que cumplir más o menos 1.200 normas. Si quieres fabricar un jabón, son como 180 leyes que tienes que cumplir. Si es que quieres tener pollos que los califiquen como pollo de carne, pollo orgánica, tienes que meterlos cierta cantidad de horas en el sol y es ya la estupidez Sí. total. Entonces, la Unión Europea colapsó por eso. Y ese exceso de legalidad, ese exceso, lo que hace, termina destruyendo o anquilosando la dinámica de la destrucción creativa schumpeteriana de la cual hablaba, y eso no lo encuentras en Estados Unidos, mucho menos en Asia. Asia ahorita está ofreciendo China ofrece más facilidades que la Unión Europea. O sea, para que veas, entonces, no solamente son franceses y son alemanes, británicos. De hecho, DeepMind, esta gran empresa de aprendizaje profundo, ¿no? De Deep Learning, que fue la que fabricó el programa o que creó el programa de Go que le ganó a Lee Sedol en este juego en 2016, es británica, fue comprada por Google hace como 4 o 5 años y ahora ellos están operando ahí. Claro, tienen su oficina en Londres, pero el trabajo lo hacen allá. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, California, con toda la legislación que le están poniendo a su gente, porque esto es otra cosa, a los gigantes tecnológicos todas las facilidades, a la gente que vive en California, métele impuestos, métele Claro. leyes. Entonces, se están creando como una especie de feudos, ¿no? Organismos feudales, donde alrededor de la campana de Gauss, esta campana de vidrio que aísla al Valle del Silicio, ¿no? En San José, Sí. en San Francisco, en Redmond, en Seattle, alrededor de eso está la plebe que se le está haciendo la vida imposible para que se retire. Entonces, ese es un problema también que va más allá del mercado laboral, pero también la segregación social, ¿no? Totalmente. Quería hacerte una pregunta porque me quedé pensando sobre todo este avance de la robótica que recién estamos mencionando y yo siempre vuelvo al plano laboral. ¿Qué opinión te merece la idea de crear una especie de gravamen hacia la riqueza que generaría la producción a partir de la robótica y que de esa manera se indemnice aparte de la clase trabajadora que pierde sus puestos de trabajo y tiene que ser relocalizada o en todo caso asumir nuevas funciones? Todo esto no parece tirado de los pelos, pero todavía flota una teoría de qué hacemos con los trabajadores, o sea, porque en definitiva, ¿te acordás la concepción esa que tenían los antiguos del otium negotium, ¿no? Digamos, el ocio concebido como una especie
bueno, del vivir bien, ¿no? Viste, Aristóteles hablaba de vivir y vivir bien, ¿no? Vivir tiene que ver con sobrevivir y vivir bien significa vivir. Y dentro de esa concepción que tienen los griegos, implica usar un tiempo para el ocio, pero un ocio creativo, no un ocio digamos, improductivo, ¿no? Siempre ellos lo veían desde ese lugar. Entonces, está flotando digamos, una cosmovisión de por qué no estar grabando con un impuesto específico la generación de riqueza que se dé a partir de la robótica y cómo de alguna manera eso sería un ingreso específico para indemnizar aparte de la clase trabajadora. No, claro, esto también, bueno, viene dentro, hay un montón de elementos que se incorporan en lo que tú hablas. El primero es esta idea de, efectivamente, lo que te mencioné, ¿no? La teoría del ocio, que ya se están desarrollando teoría del ocio. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que va a ser afectada por este cambio tecnológico, por este tsunami que es más grande incluso que el de la primera revolución industrial, la cantidad de desempleados que van a haber? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya no podemos matarlos, mucho escándalo, porque ya hay cámaras y aún si ponemos toda la censura en televisión, y por más que querramos disminuir la población, porque todo esto va de la mano, ojo, no, sería muy escandaloso. Entonces, tenemos que hacer algo con toda esta masa. Esta masa no se va a reincorporar al mercado laboral porque no va a poder actualizarse a tiempo, tenemos que apuntar a los más jovencitos. Entonces, ahí entra el concepto de renta básica universal. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, es una carga, es un pasivo, entonces vamos a darles una platita para que estén ahí en sus casas rascándose la barriga todo el día, viendo Netflix, ¿no? Simplemente la plata que les damos la vuelven a regresar al sistema porque la van a pagar en sus suscripciones. Sí. Se vende con la idea de que no, que ahora ya vamos a aplicar nuestro lado más humano, vamos a tener tiempo para ser súper creativos, ¿no? Para pintar, para las labores humanas, puedes atender a los abuelitos, puedes pasar más tiempo con tu mamita. Es una venta de humo, literalmente es confinar a la gente así como ganado de producción, donde no lo vas a sacrificar, o por lo menos no hasta ahora, ¿no? Y aunque ya están pasando esta ley de eutanasia, sino que lo dejas ahí hasta que, bueno, cumplan el ciclo vital y ya no deshacemos de esta chusma. Entonces, ese sería el punto. Renta básica universal. ¿Cómo financias esa renta básica universal? Impuesto sobre capital. Impuesto sobre capital tecnológico, efectivamente. Lo que tú estás diciendo, no solamente robots, sino sistemas automatizados, modelos de algoritmos, o sea, todo lo que sea tecnología convergente aplicada a la producción económica está sujeta a un impuesto. Entonces, supuestamente, ellos mismos, porque ellos van a ser el gobierno, ellos se autoimpondrían este impuesto, que no es otra cosa que una propina para mantener a toda esta manga de inútiles, ¿no? Como Ted Turner decía, estos comensales inútiles. Y bueno, vamos a ver hasta que cumplan su ciclo vital y ya para ese momento habremos reducido un poco la población, tendremos menos problemas, los nuevos muchachos estarán entrenados pues en inteligencia artificial, en ingeniería de software, en biotecnología, en todas las tecnologías que van a permitirnos materializar esta utopía star trekiana que nosotros, ¿no? Con la que crecimos de niños, y ese es el futuro. Entonces, ¿va a tener éxito? No, no creo. Yo creo que implementarse esto sería un crimen de lesa humanidad, abiertamente. Lo están tratando de poner como que es algo maravilloso. Confinar a la gente a la irrelevancia es un crimen de lesa humanidad. Ahí, de lo que estás diciendo vos fíjate que en junio del 2016 digamos, se trabajó un plebiscito en Suiza y el 75% dijo no, bueno, en la introducción de esta renta básica universal, y ellos alegaban los suizos que literalmente era una especie de voto en contra del trabajo. Bueno, lo que estás mencionando vos, ¿no? Porque si hablamos que el trabajo justamente dignifica, ¿no?, al ser humano. Ahora, ¿qué tipo? Porque acá ahí sí tenemos que poner en tela de juicio el tema ético del avance de esta industria 4.0, porque en lo particular a mí lo que más me preocupa, digamos, son las vidas humanas, ¿no? Y aquí quería un poquito abordar cuál es la visión que te merece el rol que debería abrazar el Estado a la hora de querer introducir esta agenda, si se quiere, esta cuarta revolución industrial, y esto que ya es una realidad, más que nada aquí en Sudamérica, ¿qué rol tendrían que estar cumpliendo los estados, el sector público, a la hora de dar rienda suelta a este avance? ¿Qué rol tendría que hacer más que nada en este apoyo en lo que es la reconversión laboral, o cuáles serían las técnicas que tendrían que brindar a la hora de que gran parte de la ciudadanía quede al margen, bueno, al margen de esta inserción, ¿no? Claro, ahora, esta es una pregunta que requiere plantearse un escenario posible, que es lo que yo creo que hacia donde se está moviendo el mundo, es qué rol va a cumplir el Estado y qué relevancia va a tener el Estado. Si es que tú estás aspirando a un mundo
totalmente globalizado, con un solo poder político, que hacia eso está apuntando abiertamente, ¿no? Tienes el aparato de Naciones Unidas, que es una gran estructura burocrática, ¿no? De poder, donde a través de sus diferentes oficinas en diferentes países del mundo, ya se les dice a los estados-nación que es lo que tienen que hacer, o sea, las políticas públicas de género, de aborto, las políticas públicas de igualdad, esas no son realizadas por tecnócratas argentinos o tecnócratas peruanos. Son organizadas por tecnócratas tipo Bruselas, pero para todo el mundo, que pueden estar en Ginebra, que pueden estar en Nueva York, en las diferentes oficinas de la FAO, etcétera, y se les manda el empaquetado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se sigue pensando en términos de Estado-nación, y lo que yo creo que está apuntando todo esto es la abolición de los Estados-nación. Simplemente los Estados-nación como una figura de cacicazgo, ¿no? De virreinatos, Mm. donde tienes virreyes que van a gobernar sobre un determinado territorio, simplemente por cuestiones administrativas, para facilitar, ¿no? la comunicación o el ordenamiento de esa población dentro de un territorio determinado, pero que los Estados-nación estén operando en función de los intereses de sus poblaciones, eso no lo estamos viendo. Ahora, no sé si te has fijado lo que está pasando ahora en el mundo. Antes tú partías, la idea era, tenías una población, esa población participaba en elecciones, mediante el voto y la competencia política determinaba un gobierno, ese gobierno se legitimaba por el proceso democrático, tenías ese gobierno, ese estado, y de esos diferentes estados que procedían de una manera similar, se unían en la Organización de Naciones Unidas y ellos daban la legitimidad a esa organización. Es decir, era una legitimidad de abajo hacia arriba, Sí. pero ahora es completamente al revés. Ahora es Naciones Unidas le impone a los Estados-nación sobre las poblaciones a las cuales se les impone toda esta basura que están tratando de imponer, y la cosa se ha invertido. Entonces, ¿qué rol tendría que cumplir normativamente? Es decir, en mi deseo tendría que hacer un poco habría que hacer un poco, ¿no? El Estado tendría que intervenir un poco, por ejemplo, en capacitación, quizás apoyando con ciertos subsidios a los más pequeñitos, ¿no? Regulando para evitar competencia imperfecta o competencia desleal, para el surgimiento de oligopolios o monopolios. Yo diría que esa sería una política sana, ¿no? Pero no lo vas a ver. Lo que vas a ver es un Estado-nación implementando la agenda globalista, que es empobrécelos a los dependientes del Estado, no podemos lidiar con tantos, tenemos que controlar población, así que lo más fácil es confinarlos, empobrecerlos y mantenerlos ahí como chanchitos de producción hasta el día que se muera. Y ahí me puse a pensar sobre si encontrás algún tipo de esperanza en la, digamos, en la vocación que puede llegar a despertarse de parte de la sociedad civil o aquellos que de alguna manera no se encuentran encolumnados o enfilados o han, no quiero decir la palabra despertado, o han rachire, como que han reaccionado frente a todo este avance, donde literalmente, como decís, estamos prácticamente sumergidos en un proceso electoral totalmente ficticio, porque uno alegremente va a las urnas a votar a un títere que, bueno, no solamente pasa acá en Sudamérica, está pasando muy fuerte, bueno, en España, en Italia, en tantos países, ¿no? Bueno, en Canadá, impresionante. Con lo cual, quería tu opinión respecto a si abrazás cierta expectativa respecto a que la sociedad puede llegar a poner, a partir de la organización, si se quiere, un freno a esta clase política que gran parte, tanto aquí en Argentina, tanto oficialismo como oposición, han pactado de una manera sumisa con la implementación de una agenda, literalmente. Entonces, bueno, quería tu visión respecto a si encontrás esperanzas de parte de la reacción de una ciudadanía un poco más despierta, ¿no? Bueno, siempre hay que tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Incluso en una situación tan literalmente distópica como la que estamos viviendo, donde uno jamás hubiese imaginado que tus propios gobernantes estarían atentando contra los intereses no solamente tuyos, sino de toda la gente que tú quieres, en todas partes del mundo, exactamente lo mismo. Entonces, reacciones. No sé, el timing es muy importante. ¿Cuándo se reacciona? ¿Está por la gente a reaccionar? Yo creo que sí. O sea, todavía tienes ahí el caso de Estados Unidos es el más evidente. En Estados Unidos se está tratando de hacer exactamente lo que por plantilla se ha hecho en todo Occidente, que es toma del poder por gobiernos completamente ilegítimos, en muchísimos casos mediante elecciones totalmente fraudulentas, ¿no? Con la manipulación de la prensa y las encuestadoras que crean puros espejismos. O sea, tú me dices, ¿cuál es la aprobación de Fernández? ¿Cuál es la aprobación según las encuestas ahí en Argentina de la aprobación de Fernández?
No, bueno, acá la verdad todavía se lo sigue sosteniendo, igual, pero hay mucha parte de la ciudadanía, no solamente la oposición, sino gente que lo votó, que realmente le están dando un brazo, digamos, totalmente reacio a todo lo que sustancialmente, porque se extendió demasiado el tema del aislamiento, por más que le pongan diferentes nombres a los dispositivos, estos son dispositivos de poder, a lo Michel Foucault, digamos, la situación es que es bastante complejo, porque el año que viene tenemos elecciones de medio término, y se va un poco a estar decidiendo cuál va a ser el nivel de conservación o no de poder dentro del Parlamento, que hoy, bueno, tanto en tantos países como en Argentina, prácticamente estuvo pintado, porque sesiones, olvídate, o sea, virtuales, todas las iniciativas salieron apoyadas en un inicio por esta gran cuestión de emergencia sanitaria a nivel global, hizo que también la oposición le diera un cheque en blanco. Pero bueno, acá tenemos otra situación de cinturón de fuerza que seguramente vos estás al tanto, que es el endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y cuáles son las nuevas condiciones que nos está exigiendo a nosotros como país para darnos una mano a la hora de renegociar. Y dentro de esas condiciones, además del tema del ajuste fiscal, está el tema del financiamiento para la ideología de género. O sea, hay un avance tremendo. Bueno, ahora ya se está trabajando con el tema del aborto. Es lo que recién estamos hablando, Miklos. Esto de la agenda está totalmente orquestado a nivel global. Por eso, digamos, yo como politóloga, que bueno, soy un amante de la política, no tanto como desde la filosofía y demás, sino desde la práctica, digamos, de entender que la política es una ciencia que está al servicio e instrumentar, digamos, una respuesta a las demandas sociales, encuentro cierta esperanza o expectativa en la ciudadanía. Por lo menos acá se está despertando parte de la ciudadanía y está rechazando esta idea. Así que encuentro cierta esperanza, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también tu opinión respecto a donde estás viviendo ahora vos, en Reino Unido, que sí, hubo varias manifestaciones, pero y también qué incidencia podría haber desde ese país donde vos estás ahora hacia el resto de Europa. A ver, bueno, acá en el Reino Unido, y lo ato con con la pregunta anterior, bueno, entró Boris Johnson en una elección donde después de mucho tiempo el Partido Conservador literalmente arrasó con el Partido Laborista. Y en este caso no fue por mérito exclusivo del partido de Johnson, el partido de los Tories, los conservadores, sino que fue decisiva la figura de Nigel Farage. Nigel Farage fue un europarlamentario muy combativo. Él fue, desde el primer día que ingresó, dijo: yo voy a sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Lo creyeron loco, se burlaban de él. Y bueno, fue maravilloso ver su discurso cuando finalmente ocurrió el Brexit, ¿no? Donde se empezó no, les tomó el pelo a todos estos idiotas, a todos estos zurdos que están metidos ahí, Mm, para nada más que zurdos progres en realidad, porque mm, ya la dicotomía zurdo-diestro ya no es tan útil, los progres. sí. Y él fundó el Brexit Party, ¿no? El Brexit Party, y el partido de Brexit fue el que ayudó a Johnson a ganar esta elección. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya lo dijiste. Que allá en Argentina han pactado macristas y kirchneristas. Bueno, no es la figura solamente en Argentina, es acá. Johnson se ha allanado completamente a la agenda progre. Completamente. O sea, da lo mismo que esté ahora Johnson o que sea Kamer, que es el líder de los laboristas actuales. Antes era Corbyn. Da lo mismo. Quien sea, da lo mismo. La agenda se va a llevar exactamente igual. Entonces, lo que ves es la función de la prensa, exactamente igual. Acá la BBC es un mamarracho de propaganda. La BBC es una lágrima de lo que alguna vez fue, ¿no? Todas las televisoras, ITV, BBC 2, BBC 4, Sky, todas son una defecio y te están metiendo basura constantemente. El género, el aborto, la liberación femenina, todos los días. Sí. Incluso han sacado documentales, ¿no? Todo, con un revisionismo histórico que ya es no es ridículo, sino que ya es aterrador, donde existían pues, senadores romanos negros. O sea, era una cosa, pero ya la total destrucción de la historia, ¿no? Olvidar lo que éramos, porque cuando no tienes un tronco común es más fácil someter a la población, sobre todo a los más jóvenes. Y esa situación, la que está viendo acá, es que la gente se está realmente hartando. Acá sí hay un hartazo. Es la diferencia que existe en países como, ¿no? En territorios, por ejemplo, el Reino Unido. No por nada, el Reino Unido fue un imperio que te cubrió el 25% del mundo. O sea, hay una tradición ahí que viene desde la invasión de los primeros vikingos en el siglo VII, ¿no? De una población que es mucho más áspera, mucho más rústica, que no va a tolerar estupideces. Mientras que en nuestros países, quizás por el clima, ¿no? La bonanza, en recursos naturales, quizás la gente tenga
una actitud mucho más pasiva. Eso no es que esté haciendo una generalización, sino que puede ser probado por la historia. Es lo que ves en Estados Unidos, cómo está ocurriendo ahora las marchas a favor de Trump. La gente ahí no se va a quedar de brazos cruzados si es que estos demócratas creen que van a hacer su fraude, incluso contraviniendo lo que pueda sostener la Corte Suprema, porque podría darse el caso de que la Corte Suprema falle en favor de Trump. Yo desde ya te aseguro que los demócratas y Big Tech y todo el aparato detrás va a desconocer ¿no? O sea, ya la destrucción completa de la institucionalidad. Es lo que está pasando en Inglaterra, entonces lo que vas a ver en América Latina. Por eso te digo, es la misma plantilla. Sí, La cúpula política da lo mismo si son verdes o azules, o rojos o azules, son uno solo. Los medios de prensa alineados, las encuestadoras alineadas, las universidades alineadas, las ONGs alineadas, las organizaciones deportivas alineadas, hasta los futbolistas salen hablando tonterías, sí, ¿no? sí. Y opinando. O sea, todo el aparato de las élites de gobierno, las estructuras estatales y el empresariado totalmente sometido, están literalmente acabando con la libertad de la gente. O sea, son ellos quienes se garantizan esa posición de élite en los futuros virreinatos de este mundo global y toda la masa, bueno, renta básica universal. Sí, sí, tal cual, lo que está diciendo Miklos lo estás describiendo muy bien. Acá es donde en Argentina yo veo un escenario un poco esperanzador. ¿En qué sentido? Más allá de que pareciera que esto es totalmente destructor, como está avanzando con toda la imposición de esta agenda, recordá que las elecciones fueron bastante reñidas acá, porque prácticamente arriba de un 41% eligió, digamos, al expresidente. Con lo cual, si bien implementaba la agenda en otro sentido, bueno, en ciertos, digamos, atisbos en materia económica era totalmente diferente a este gobierno, ¿no? Con lo cual encuentro cierta expectativa de que la ciudadanía argentina de alguna manera no permita este avance sustancial, por lo menos acá en Argentina, respecto a otros países, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa sobre todo es escenarios de caos y de desorden social que generan una especie de antesala a avalar la legitimidad de un aparato totalmente autoritario, ¿no? Bueno, y Argentina está también con una asociación bilateral muy fuerte con China, y eso es una agenda para analizar aparte, porque lamentablemente hemos querido cambiar, si se quiere, no quiero decir la palabra de patrón estancia, pero se ha colocado en un sentido totalmente peyorativo la visión yanqui acá en Argentina, y ya hace bastante tiempo se le viene abriendo la puerta, digamos, a China, y cómo de alguna manera, si nos ponemos a analizar este pensamiento totalmente comunista, bueno, ha invadido desde organismos internacionales, y cómo ahora, por ejemplo, están teniendo digamos, una visión, si se quiere, totalmente favorable a la candidatura de Joe Biden. O sea, incluso hasta en las elecciones de los Estados Unidos, los chinos ponen ficha, ¿no? Y, digamos, ¿qué opinión te merece? Bueno, ahora casi cambiamos de tema, pero ¿qué opinión te merece este desarrollo de la gran ruta de la seda que se está trazando? Porque hay bastantes voces, digamos, discordes respecto al nivel sustancial de inversiones que se está haciendo en la Unión Europea. Una de las últimas manifestaciones de máximas autoridades, dicho Angela Merkel también lo manifestó como preocupada sobre el avance chino a nivel inversiones específicas y cómo va aumentando el nivel de dependencia, ¿no? Bueno, China es en realidad pues, son una serie de capítulos de conversaciones, porque China es inmenso, el impacto de China es y se va a sentir con mucha fuerza en este siglo. Si el siglo pasado fue la pugna, fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, este siglo yo creo que va a ser el siglo de la guerra tibia entre China y los Estados Unidos, y lo que yo creo es que independientemente de lo que suceda con las elecciones, sea de manera deliberada o por un ciclo de desgaste natural, porque todos los imperios o todas las grandes potencias siempre decaen, yo creo que China va a ir ganando una preeminencia que la va a volver quizás en este siglo ya la principal potencia económica tecnológica del mundo. Eso obviamente te cambia todo el norte. La ruta de la seda es la nueva ruta de la seda. Es un plan que creo que inicia Xi Jinping en 2013, si mal no recuerdo. Y desde ese entonces lo que ha tratado no solamente es una ruta de seda terrestre, es decir, una forma de, vamos a decir, de carriles que lleguen hasta Europa, ¿no? Que se bifurquen pues en los Balcanes, en Rusia,
Mongolia, bueno, el surasiático, no tanto con India, que es un enemigo histórico, sino, por ejemplo, con Pakistán, que siempre ha sido aliado histórico de los chinos, ¿no? Entonces, estás viendo una reconfiguración también ahí militar. ¿Qué rol está jugando Japón? Porque Japón es el representante de Occidente en Asia, ¿no? Antes Japón era la gran potencia, ahora se ve eclipsada por China. Hay ahí amenazas militares muy fuertes. Japón ya ha reiniciado un proceso de rearme, por ejemplo, que no lo consideraba, porque era un país que después de la Segunda Guerra Mundial, por la humillación de, esa, ¿no? de la derrota, porque los japoneses tienen una mentalidad muy particular, decidieron dedicarse a la paz, pero ya están viendo que mejor es prevenir que lamentar. Entonces, tienes este enorme poder económico de China. Hace creo que 3 o 4 días acaban de firmar nuevamente una especie de TLC light entre China, Vietnam, el sureste asiático, Indonesia, donde no ha participado la India. No participó la India por cuestiones de protección de su mercado laboral, sobre todo con la competencia china que es Sí. directa, porque mano de obra barata en las dos, pero que ya está, y obviamente toda esta iniciativa liderada por China, entonces ya estás viendo un proceso de integración regido, ¿no? Capitaneado por China, la disputa que tienes en el mar, ¿no? En el mar, ¿cómo se? El Sprat, las islas Sprat ahí, que tienes, por ejemplo, con varios países, con Filipinas, donde están ellos ahí instalando sus bases militares. China es cosa seria, y aparte de eso, que China en el plano económico ya es la segunda potencia económica, por lo menos en un PIB per cápita, en PBI per cápita nominal ya lo es, y en PBI también bruto también ya lo es. Entonces, tienes un país que está ejerciendo su músculo y tiene un gran liderazgo tecnológico, porque si estamos hablando de tecnologías convergentes, China es un ejemplo para el mundo de lo que no se debe hacer con las tecnologías convergentes. Es decir, por ejemplo, el sistema de crédito económico y social que ya han Sí, instalado, sí, sí. que es un hecho, este sistema de vigilancia por inteligencia artificial, que es lo que se pretende hacer acá en Occidente. Lo que ves también, por ejemplo, con el desarrollo de la robótica, de los drones, en las aplicaciones militares. China acaba de lanzar un satélite 6G hace como 2 semanas. 6G. Si 5G era 100 veces más potente que 4G, que es la que se viene en los próximos 3, 4 años, 6G es 100 veces más potente que 5G, y eso ya te permite elevar, por ejemplo, esta idea del Internet de todas las cosas ya a un nivel superior, porque los niveles de latencia serían escasísimos. Entonces, ¿qué significa eso? Tú puedes estar a 1200 kilómetros de tu casa, pero aprietas tu botón en tu celular así para prender el televisor en tu casa, y en el mismo momento que lo apretaste ya se prendió el televisor, porque no hay lag. O sea, Claro. no es que tu ancho de banda sea muy misia, no, ya. Bueno, Miklos, hicimos un panorama por bastantes temas, quedaron algunas cuestiones más para abordar, pero fundamentalmente me pareció más que interesante toda esta visión que abordamos de la industria 4.0, los desafíos a nivel laboral, fundamentalmente, qué rol van a ocupar los estados y cómo algunos países terminan siendo más reacios que otros a la hora de defender, ¿no? Quizás el interés productivo, ¿no? Recién hablábamos el caso hace un ratito de Francia, y creo que ahí en ese sentido va a tener que la Unión Europea en su conjunto, si vamos al caso de territorio europeo, converger, digamos, en un nuevo mapeo, si se quiere, laboral. Y esto, hace un ratito también estabas mencionando vos el tema del Foro Económico Mundial, que ya salió un paper respecto a cuáles son los desafíos de aquí a 30 años, 40 años y qué es lo que se espera respecto del trabajador, ¿no? Cuál sería la especie de trabajador modelo y las nuevas habilidades que va a tener que forzosamente, bueno, adaptar si se quiere, digamos, trabajar en un nuevo tipo de trabajo remunerado, porque si no va a quedar al margen de todo esto. Bueno, conclusiones finales sobre este escenario. También quería que un poquito hables sobre tu visión de este avance indiscriminado que se está haciendo en torno al nuevo orden mundial, donde traza todos los aparatos comunicacionales, tecnológicos, financieros, las élites, y cómo poco a poco se van pulverizando las independencias de los Estados-nación y esta famosa gobernanza global. Entonces, una conclusión respecto a qué lugar le queda a la singularidad, qué lugar le queda al individuo, qué lugar le queda a la familia, a los principios, a los valores y fundamentalmente a la libertad y las independencias mentales y psicológicas, ¿no? Claro, bueno, también vamos a tratar de darle, vamos a tratar de concentrarlo esto en un caldo Maggi, eso es para hacer sopita, lo vamos a meter ahí.
Vamos a partir con la situación, voy a partir con la situación de mi país, ¿no? En Perú, los que estén informados se habrán dado cuenta que recién hoy volvimos a elegir, bueno, no volvimos, eso está mal, eligieron los progres a su presidente después de ¿no? de la vacancia del presidente Vizcarra, que también me parece muy sospechosa, como se fue sin siquiera responder, o sea, como que parece que hubiese estado preparado. Entra Alfredo Merino, marchas en el Perú, lo sacan y finalmente con todo este pretexto se pone un títere completamente alineado, que es Francisco Sagasti, que es un dandy, es un hombre de la alta sociedad, como decimos en el Perú, un caviar, ¿no? Estos izquierdistas caviares que son muy buenos para hablar de la igualdad, de la pobreza, pero no tienen problemas en embutirse canapés de caviar, pues, de esturión del Báltico, ¿no? Cualquier cosa voy a decir. Bueno, la cosa es que esa situación apunta a qué? A la consolidación del poder político por parte de la progresía. ¿No necesitas tener un presidente progresista? No. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Y ahí va el tema de que da lo mismo seas derecha, izquierda, arriba o abajo. Piñera completamente alineado a la agenda progre. Ya hubo reforma, ¿no? Del apruebo o del rechazo, pasó el apruebo, van a reformar la constitución, nueva constitución argentina, va a ir por el mismo camino, no te quepa la menor duda. Todos los países gradualmente van a ir a eso, que ya lo está viendo en Estados Unidos, o sea, no es casualidad. Todos los países, exactamente todos, la misma plantilla. Siempre en los últimos 20 años, si no han ganado los progres, han ganado presidentes que han terminado implementando la agenda progre. Y la agenda progre, ¿cuál es? La agenda del aborto, la agenda del medio ambiente, la agenda de la LGTB, del feminismo, de la ideología de género, del multiculturalismo, del animalismo, de la vida feliz, de la tolerancia a la inclusión, la sostenibilidad y esas palabritas. Todas esas palabritas no son neutras. Apuntan a qué cosa. El gran paraguas, la agenda medioambiental, que dice el planeta se está destruyendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién es el causante de este problema? La plaga humana. No lo he dicho yo, lo dice David Attenborough, el abuelito de los documentales maravillosos que hacía la BBC sobre los animales, ¿no? David Attenborough ha dicho la plaga humana. Entonces, ¿tú qué haces con la plaga? La tienes que eliminar. No la puedes eliminar así, métodos nazis, campo de concentración, porque como te dije ya, por más censura de medios que haga, por más censura de redes, algo se va a filtrar y queda el escándalo. Entonces, lo que hacemos es más inteligente. Vamos a ir eliminándolos o disminuyéndolos pasivamente. Aborto. No estás matando gente que ya existe, pero estás matando a los que van a venir. Control demográfico. Eutanasia. La música del piano, la chica de 17 años con cáncer, el drama, llegan al corazón porque no trabajan la razón, trabajan el sentimiento. Por eso es que tienes gente, no solamente gente joven, sino gente de todas las edades completamente estupidizada, castrada de su habilidad para pensar por qué, porque les aplican al sentimiento. Entonces, el piano, aprobamos ley de eutanasia, claro, primero va a ser por los casos de personas que quieran matarse, después ya, ¿sabes qué? Mira, es un derecho matar a los ancianos porque están robándonos aire. La gente puede pensar, claro, esto es especulación, pero es perfectamente factible. Entonces, una vez que tú abres esa puerta del respeto a la dignidad de la vida del ser humano, el valor intrínseco que tiene esa vida, tú ya entraste a un campo donde pasaste al ser humano de sujeto a objeto. Sí. Y cuando lo pasas a objeto, tú puedes desecharlo, puedes producirlo, vientres de alquiler, las parejas gay que quieren tener hijos, ¿no? Después puedes venderlos, puedes comprarlos. O sea, un mercado de seres humanos. La ley de eutanasia apuntan a qué? Población. LGTB, no, que es mi cuerpo, mi decisión y todas estas cosas. Bueno, resulta que no hay que ser científico ni me tiene que venir un PhD en comportamiento humano en Harvard para explicarme que el comportamiento de los padres repercute directamente en el comportamiento de los hijos. O sea, cuando me dicen, no, pero tú no tienes un PhD, es para, ¿sabes qué? Para agarrar insecticida, baigón y de frente en la fosa nasal, ¿no? Como diciéndole, cállate. Bueno, esos comportamientos, obviamente, lo que están haciendo es promover comportamientos que tiendan a limitar la procreación. La cuestión del género apunta a eso, a estupidizar a los chicos, a confundirlos en su sexualidad. ¿Para qué? Para limitar la reproducción. La cuestión del feminismo no es el empoderamiento de la mujer, es una tontería, es darle un sellar a la mujer de cualquier intento de cortejo del hombre. Sí. Porque tú tocas a la mujer ahora, uy, acoso, me miró feo, acoso. Sí. Entonces, todo está apuntado para reducir población, confinarnos, tenernos ahí como buen ganado, pero esto va a ser un paraíso. Esto va a ser un paraíso, no se preocupen. La cuarta revolución industrial, el gran reinicio, el reseteo,
sale, no sé, pues algún estúpido algún artista de Hollywood diciendo, cuando yo, no sé, cuando yo era Hulk, luchaba contra la injusticia, una lágrima, otra música de piano, y todos los idiotas aplaudiendo. Así funciona. Tremendo, tremendo lo que está diciendo Miklos. La verdad que es una realidad muy fría, muy cruda, pero bien descriptiva de lo que se viene, y todavía uno se pone a pensar qué pasa por la cosmovisión de gran parte de la ciudadanía, porque acá en Argentina, como también sucede en tu país, bueno, por eso me interesó muchísimo conocer cómo se está viviendo el Reino Unido y qué impacto de influencia va a tener en territorio europeo. Eso sí me interesó muchísimo el punto de vista. Pero lo cierto es que te diría que acá hay como un 80% de la ciudadanía que consume con plato servido, una especie de pereza intelectual de querer ejercitar el espíritu crítico, ¿no? Como que personas despojadas de su alma con capacidad, digamos, de indagar, ¿no? Es que viene plato servido y literalmente lo consumen. Ahí es donde, si no hay un despertar mental, no hay un despertar psicológico, un despertar espiritual, yo lo veo bastante negro, bastante oscuro, ¿no? Lo que sí, digamos, creo que esto lo digo casi en voz alta para vos y para mí, hay que continuar en la brecha, continuar adelante, porque esta semillita que estamos cada día brindando, vos desde tu espacio, yo desde el mío, y tantas personas que siguen estos comentarios, que son activos, de alguna manera, bueno, son una especie de fruto que pronto, poco a poco, puede llegar a reverdecer, ¿no? Así que, como dijiste, lo último, se pierde la esperanza, hay que continuar, pero no dejarse amedrentar, ¿no? Porque sin duda, si uno se pone a pensar, nosotros estamos marcando la diferencia. Y cuando marcas la diferencia, terminás siendo como literalmente oveja no mansa, digamos, oveja marcada, y uno está luchando contra ese gigante invisible, ¿no? Aparatos gubernamentales, aparatos mediáticos, amigos, familiares, que te tildan de loco, te tiran de conspiranoico, te tiran justamente de un ilusionista, porque aparte, si uno se pone a pensar, incluso la última encíclica, ¿no?, del Vaticano, entonces, si uno ya lee directamente Fratelli Tutti, es imposible que en esa visión el propio Vaticano esté alineado. Entonces, ahí es donde ya incluso es tan difícil, digamos, rebatir cualquier tipo de juicio crítico que te haga cualquier persona, desde un familiar, un conocido, cualquier ámbito, porque dice, no, para, momentito, te estás tirando incluso contra, digamos, una cosmovisión que se supone que propende hacia el bienestar espiritual de todos, cuál es la iglesia, ¿no? Entonces, esta gente le hizo muy bien. Esa es la conclusión que uno saca, ¿no? Lo vienen orquestando hace tiempo, porque estamos hablando de décadas. No es que esto explotó ahora como una especie de artilugio o artificio necesario para dar, digamos, play al gran reseteo o gran reinicio de la economía que va a arrancar el año que viene, ¿no? Así que, bueno, a continuar adelante, a seguir despertando y contagiando espíritus, que es lo más importante. Miklos, quiero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo y bueno, mantengamos nuevas charlas para ver esto cómo va avanzando, que creo que de aquí a fin de año ya vamos a tener más sorpresas y más con lo que está pasando ahora en la Unión Europea con la segunda oleada, ¿no? Cómo lo está enfrentando, porque aunque pareciera mentira lo que te voy a decir, acá estamos muy pendientes de lo que sucede en Europa. Entonces, tal y como lo aplica tal política, por ejemplo en España particularmente, acá influye muchísimo en Argentina. Entonces, hay que estar atentos sobre, bueno, anticiparse y poder empezar a crear un escenario combativo, si se quiere, de las ideas antes de que cuando llegue el momento esté totalmente implementado de la noche a la mañana, ¿no? Lamentablemente. Claro, no, totalmente de acuerdo. Hay que mirarlo. Yo siempre digo, a pesar del. Yo siempre he dicho que soy un pesimista, porque soy un optimista informado, entonces, pesimista, ¿no? O sea, o soy un pesimista responsable, a diferencia de los optimistas irresponsables. Esto no quiere decir que uno no, que uno baje los brazos, o sea, hay la idea de que, bueno, hay pesimismo, entonces ya, no, todo lo contrario. Como pesimista que soy, digo, bueno, lo que hago es, digo, yo no voy a rendir, lo que voy a hacer es que asumo la realidad que está muy difícil, está muy complicada, es una guerra con una simetría de poder total, total, porque ellos manejan toda la información, generan la información, controlan la información, discriminan la información, te fact-chequean la información, o sea, hacen todo, y los medios económicos, la capacidad de movilización que tienen. En realidad, aquí yo haría una analogía a la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, somos especies de yodas que nos estamos yendo a nuestros planetas a reflexionar un poco y ver cómo replanteamos la idea para lo que se va a venir. Esta respuesta no va a ser una respuesta de corto plazo. El daño que se ha hecho es brutal. No solamente ha sido un daño económico, no solamente ha sido un daño político. El daño más grave ha sido el daño
yo diría cultural, el daño en términos de cómo se percibe hoy la naturaleza y la condición del ser humano. Creo que eso es lo más grave, donde ya perdiste el respeto por la vida, el respeto por la dignidad, donde pasas a ser una estadística, donde todo se mide en términos de utilidad y toda esa utilidad se cuantifica. Eh, es muy triste, se perdió el sentido de trascendencia. Hay algo, y obviamente esta mediocrización deliberada a través de los aparatos no de educación, porque es un error hablar hoy del sistema educativo de los países. Hoy hablas de sistemas de adoctrinamiento de los Sí, países, sí, porque de la universidad, ay, me fui a Harvard a hacer un mm, máster en, me importa un pepino, te puedes haber ido no, cualquiera. Vas a salir totalmente castrado en tu forma de pensar, vas a paporretear el discursito que te dijeron tus profesorcitos, todos para esto lo dicen. ¿Por qué? Porque cobran unos tremendos sueldos, ¿no? Porque el bienestar, el beneficio de estos operadores mediocrillos, ¿no? Del aparato de la estructura de poder, es que, bueno, a cambio reciben pues sus migajitas de poder, sus fondos de investigación, publican sus papers en journals donde te exigen ahora escribir con pronombres neutros. Es una estupidez. Yo por eso ya no escribo, yo no me voy a sí, perder el tiempo escribiendo papers académicos. O sea, es sí, una sí, estupidez, ¿no? sí, Entonces, a lo que voy con todo esto es que tienes una juventud, y no solamente una juventud, la gente adulta también, ¿no? Muchos por cobardía o por echarse al suelo y decir, bueno, ya no hay nada que hacer, bueno, se tiraron, se sometieron y llega esta ola y revienta. Va a haber gente que quede parada. Lo que está viviéndose hoy, tú puedes encontrar sus orígenes en Gramsci, puedes encontrar sus orígenes en Marx, estás hablando de procesos históricos de varios años, entonces hay que pensar en esos términos, que lo que estamos haciendo hoy probablemente impacte o repercute en 50, 60, 70, 100 años, quién sabe, pero lo que sí te voy a decir es con absoluta seguridad, con absoluta certeza, la historia es cíclica y sí, estos idiotas literalmente creen que finalmente han llegado al tal desarrollo tecnológico y a tal nivel de control que esta vez nada los va a detener. Así pensaron Stalin, así pensó Hitler, así pensó Mao, así pensó Roma, ¿no? Así pensaron todos los grandes imperios y terminaron cayendo. sí, Estos también van a caer. sí, Estos también van a caer. Y la sí, caída, como cae, es la caída de todos los imperios, es de la noche a la mañana. mm, ¡Pum! mm, ¿Cuándo va a pasar? No sé. Creo que va a ser en el periodo de nuestras vidas, lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Nosotros creo que ya nuestros hijos probablemente tengan que vivir en esta distopía horrorosa que se nos está planteando, pero eso no significa bajar los brazos. Uno tiene que dar el combate y sembrar las semillas, ¿no? Para el futuro. Y eso sí, con mucho cuidado también con inteligencia. ¿Por qué? Porque si ellos controlan la información, lo que podrían de hacer en el futuro es borrar todos los videos que hemos subido, mm, desaparecer todos los libros que hemos escrito, sí, tener a buen recaudo nuestra producción, ¿no? Para que en algún momento pueda ser descubierta, quién sabe cuántos años más, y que la gente sienta inspiración de lo bonito que es ser libre, que es pensar por su cuenta, que lo lindo que es tocar a una mujer en caso de que es un hombre, de lo lindo que es abrazar a los amigos, de tomarse una cerveza, de ir a la playa sin que te estén poniendo restricciones, de tocar el mar con tus pies y no estar viéndolo en una mm, pantallita de realidad virtual. O sea, por más que el hombre trate de igualar a la naturaleza, nunca lo va a hacer. La naturaleza es perfecta, es la invención más perfecta. Nosotros, con todas nuestras imperfecciones, somos perfectos. Ni sus inteligencias artificiales, ni sus cyborgs, ni todas las locuras estas que están pensando en estas fusiones. Su arrogancia, creen que su arrogancia, que su desarrollo tecnológico, que sus visiones intergalácticas, finalmente han llegado para quedarse y finalmente se ha podido dominar a la naturaleza. Y yo creo que la historia, como lo ha probado, les va a probar lo contrario, ¿no? Y volver simplemente, la gente va a ver, si es que va a haber un reseteo, va a ser el reseteo de la humanidad. Al momento de descubrir que todo el daño que se hizo, todas las monstruosidades que se vienen por delante, porque van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, mezclas de especies, quimeras, una serie de cosas terribles que estoy seguro que vamos a ver. Espero que podamos mentalmente y espiritualmente sobrevivir a tanta atrocidad. mm, Pero la naturaleza finalmente prevalece. No nos necesita la naturaleza. El espacio no nos necesita, la Tierra no nos necesita.
no los necesita a ellos también, por más poder político y económico que. Sí, y como hay un famoso dicho que dice, del polvo nacemos y al polvo volvemos, o sea, no nos llevamos nada, o sea, vinimos desnudos y nos vamos desnudos, así que en este afán que tienen de querer aglutinar, yo diría no tanto economía y dinero, sino poder, porque acá hay una cuestión de dominación, ¿no? Muy Así es. maltusiano la situación. Bueno, te das cuenta que nada, no te llevas la gloria, no te llevas el poder, no te llevas a la tumba absolutamente nada, ¿no? Así que lo Ujú. más importante es guardar el corazón, ¿no? Guardar el espíritu, los principios, los valores, los afectos, aquello que nos mantiene vivos como humanos, ¿no? La fe para aquellos que creemos. Así que bueno, Miklos, ha sido una delicia compartir este tiempo de reflexión. Y bueno, vamos a seguir peloteando y de vuelta en este escenario que es constantemente cambiante, por lo menos de aquí a fin de año y el año que viene, que va a ser bastante movido. Así es, Gretel. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Realmente lo he pasado muy bien. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Estás tocando temas muy interesantes que confluyen mucho con lo que yo estaba hablando también, así que Sí, necesitamos difusión en ese sentido. Y nada, muchísimas gracias. Pues ha sido un gusto estar acá contigo y espero que la gente vea la conversación, ¿no? Que sí, valga la sí. pena y que aprendan y que sobre todo tomen nota y prendan esa curiosidad que reactiven su capacidad de pensamiento crítico, que no sean ganados. No hay nada peor que ser ganado. Tal cual. Bueno, Miklos, un abrazo grande, te saludo desde acá, desde Argentina, para vos y para toda tu familia, toda la bendición. Chau, chau. Gracias. Chao, Gracias. Greta.